Bien, a continuación tendremos la participación del doctor Giovanni Francesco Priori Posada, docente universitario que tendrá a cargo la ponencia Reforma del proceso civil y el modelo de oralidad. El doctor Giovanni Francesco Priori es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster por la Università degli Studi di Roma Tor Vergata, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor invitado de las universidades San Pedro de Chimbote, San Agustín de Arequipa, Católica Santa María de Arequipa y la Universidad de Piura. Asimismo, fue profesor invitado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Se ha desempeñado como asesor de la comisión que elaboró la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú, así como miembro de las comisiones revisoras de dicha ley. Fue miembro de la comisión que elaboró la ley de procesal de trabajo en el Perú en el año 2010-2011, así como integrante de la comisión que elaboró el proyecto de ley general de casación en el Perú. Es autor de libros como Apuntes de Derecho Procesal y Comentarios de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Voy a dejar entonces en uso de la palabra al doctor Giovanni Francesco Priori Posada. Bien, buenos días. Ante todo quería agradecer la gentil invitación del ETI Civil, de la Corte Suprema, para estar aquí esta mañana a conversar, a discutir, a dialogar. Creo que será mucho más útil el diálogo y la conversación. Ya deben estar cansados de una larga mañana de ponencias. Me corresponde hablar sobre, la oralidad en el sistema, en la propuesta de reforma que presentamos en el año 2017, una reforma pro pandemia, digamos, prepandemia. Un segundo, que por esto de la tecnología tenemos un problema técnico que lo resolvemos aquí con nuestros... Eso, creo que ya hemos resuelto. Decía que esta es una reforma promovida por el Ministerio de Justicia y que terminó con un proyecto que elaboramos un conjunto de jueces, profesores y abogados, y que fue presentado al Ministerio de Justicia y luego publicado para la discusión, luego también de recibir comentarios de la comunidad académica. Entonces, lo que se me ha pedido es hablar de cómo se trata la oralidad en ese proyecto de reforma. Sobre eso hablaré. Pero, no sé si estamos listos todavía. ¿Sí? Antes de exponerles, felizmente, luego de la intervención de mi querido amigo, el profesor Yabardo, voy a prescindir de toda esta parte teórica, conceptual previa, pero me he tomado la libertad de, aprovechando la tecnología, pasarles un pequeño video, una entrevista que le hace Jordi Ferrer Beltrán a Michele Tarufo, una larga entrevista muy conocida que está en redes y que tiene hasta dos partes por lo larga que es. Y en esta entrevista hay una parte donde Jordi Ferrer y Michele Tarufo hablan sobre la oralidad. Entonces, me parece muy interesante escuchar las reflexiones de Michele Tarufo sobre la oralidad, porque será la base de mi ponencia y nada mejor que escucharlo a él que escucharme a mí citándolo. ¿Sí? Vamos. Tomamos la oralidad, por ejemplo.
La oralidad ha sido de moda en Europa empezando al final del siglo XIX, principio del siglo XX, y sigue siendo un tema, pero una cosa es tratar la oralidad como un método, como una técnica para hacer audiencias, ¿no? Más rápidas, más sencillas. Otra cosa es el mito. Claro. Es decir, de pensar que con la oralidad Resuelves todo. se resuelve todo. Claro. ¿No? Discutiendo de este tema, yo a veces digo, bueno, si usted tiene un caso con 25 cuestiones jurídicas muy complejas de derecho mercantil internacional, ¿usted piensa de solucionar el problema con media hora de discusión? Usted está loco si piensa esto. Pero también el tema de pruebas, porque la oralidad significa que se piensa al juez como una especie de psicólogo que mirando al testigo en los ojos, ¿no?, entiende de pronto si es verdadero o si es mentiroso. Esta es la oralidad de la prueba, es decir, hablar con el testigo, ¿no? Bueno, depende. Puede ser que si estamos en un caso de escasa cuantía o en un caso penal con un delito de escasa importancia, bueno, media hora de discusión pueden llevar al juez a decidir. Pero muchos casos son complejos. Toma, por ejemplo, el caso en que los hechos requieren un peritaje complejo. ¿Qué haces? ¿El peritaje oral? No se puede. La prueba científica no es una prueba oral normalmente, ¿no? Mucho más difícil, complejo. Podrías pensar en un peritaje, en un informe pericial escrito que tenga su vista oral, donde, por ejemplo, donde se pueda contradecir, donde el juez pueda preguntar y pedir aclaraciones. Esto se puede hacer. Pero ya no es el mito de que todo es oral. Claro, claro. Yo digo, bueno, también en todos los casos una audiencia oral antes de llegar a la decisión puede ser útil. Sobre todo si la audiencia oral sustituye 200 páginas de texto escrito. Puede ser útil, no es todo. Claro. Es un momento útil de un proceso que solo en los casos de escasa cuantía civil puedes pensar a un proceso oral que empieza con una demanda y con una excepción orales en frente del juez. Luego se escucha un testigo y luego se decide. Sí, si estamos hablando de 100 euros, podemos hacerlo. Si no, es una técnica que tiene sus límites, tiene sus ventajas y tiene sus límites. Y como todas las técnicas, tiene que ser empleada de manera correcta, no el mito. Claro. Aquí también hay la influencia norteamericana. El jury trial, la audiencia oral con el jurado y los abogados que contrainterrogan el testigo, también el expert witness, el testigo experto. Mito, otro mito grandísimo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Al penal, este tipo de proceso se hace en menos del 5% de los casos. Y al civil en menos del 10% de los casos. Como ellos dicen, este modelo procesal es la Rolls Royce de la justicia. No es el coche diario que todos emplean. Entonces, el error básico cultural es de tomar la Rolls Royce como si fuera el coche de todos los días. Claro. Sin considerar que son los primeros los americanos que no emplean este sistema. Bien, a ver, habló el maestro. Y cómo son estas cosas de la vida, de la tecnología, que mientras escuchábamos a Jordi Ferrer y a Michele, Jordi Ferrer me estaba escribiendo y por eso le mandaba la fotografía diciendo, no me interrumpas que te estoy escuchando. Esta es la línea de mi conferencia. La oralidad
es una técnica. Y punto. No es un mito. Entonces, es una técnica y como técnica el maestro tiene sus límites y también funciona muy bien para ciertas cosas. Y mucho cuidado, y como técnica yo soy partidario de la oralidad en el buen sentido de la oralidad. Ahora explicaré. En entender exactamente qué cosa es oralidad. Pero algo que me parece que tenemos que comenzar a hacer nosotros, muy entusiastas, digo, en el Perú, muy entusiastas de la oralidad por distintas razones, es a evitar considerar la oralidad como un mito. ¿Y saben por qué? Porque si seguimos el mito de la oralidad, muy rápido, pero recuérdenlo, muy rápido nos vamos a defraudar. Y vamos a pensar que no sirve. Y vamos a pensar que lo mejor es volver a la escritura. ¿Y saben por qué se los digo? Porque esto ya nos pasó. No estoy siendo un pitonizo, no tengo acá una bola de cristal. Esto ya nos pasó. Nosotros tuvimos una reforma procesal civil en 1993. No sé si pueden poner, por favor, el PPT. Está ahí. Ah. Eso. Listo, perdón. Gracias. Como el PPT es una técnica. Nosotros ya tuvimos una reforma del proceso civil no hace mucho. Nuestro proceso civil no es como lo ha sido el de muchos otros países iberoamericanos de la primera mitad del siglo XX. Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Bolivia, que han reformado, muchos de ellos, sus códigos procesales civiles. El gran cambio era porque estaban cambiando un código que era o de fines del XIX, o de comienzos del XX, o de comienzos del XX con influencia del siglo XIX. Nuestro código es uno de los primeros códigos, el segundo, el primero fue Uruguay, que se dictó después del Código Modelo para Iberoamérica. Con lo cual, todo esto que sirve de base para la reforma en los últimos procesos civiles de Iberoamérica, nosotros lo tuvimos en 1993. Claro, eso no quiere decir que haya funcionado bien, pero lo tuvimos en 1993, con lo cual estas conversaciones ya las tuvimos en 1993. Y en el año 2008, se produjo una reforma al proceso civil peruano donde en una norma, en un decreto legislativo dictado, justificando que esa era la reforma que se necesitaba para suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que los americanos no saben, porque si lo supieran no hubieran suscrito el tratado, volvimos a la escritura en el 2008. ¿Y saben por qué volvimos a la escritura? Porque la oralidad no sirvió, porque la oralidad generaba demoras, porque los procesos tardaban muchos, porque los jueces se encerraban en sus despachos, porque los abogados no estaban formados, porque las audiencias no servían para nada. Con lo cual, nosotros tuvimos, mis matemáticas, 15 años de un proceso por audiencias que no funcionó. Entonces, 10 años después, 2018, fecha en que se entrega oficialmente el proyecto, volvemos a insistir. ¿Por qué volvemos a insistir? ¿Acaso no aprendimos la lección?
O la oralidad es una moda que hay que seguir. O alguien nos presiona para que tengamos nuestros modelos orales. Curioso, ¿no? Porque el sistema de proceso del Código Procesal Civil de 1993, que dicho sea de paso, se aplicaba a la Ley Procesal del Trabajo, se aplicaba a los procesos laborales y se aplicaba al proceso contencioso administrativo, con lo cual teníamos procesos laborales orales, procesos contenciosos administrativos orales y procesos civiles orales, ¿no? Digo que después, cuando en el año 2008 volvimos a la escritura, inmediatamente el proceso penal oral, el proceso laboral oral, contencioso administrativo todavía está en la escritura, pero en la práctica los arbitrajes también eran orales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué volvemos a insistir en algo que ya demostramos no funcionó en el Perú? ¿No? Y ustedes dirán que todo esto parece ser una contradicción. ¿Qué hago yo hablando aquí, ¿no? en un seminario sobre oralidad, siendo en esta primera parte bastante negativo aparentemente? ¿O por qué se me ocurrió estar en una comisión que finalmente insiste en lo mismo? A ver, primera idea aquí que quiero dejar establecida. Usamos la expresión oralidad para referirnos a algo que en estricto no es oral. Esa es la primera cosa que debe quedar clara. Porque cuando hablamos de procedimientos orales, nadie está pensando en procedimientos exclusivamente orales. Con lo cual, en verdad, la palabra oralidad le queda muy grande a el fenómeno que estamos queriendo describir. Mucho cuidado. Curiosamente, en los procesos orales, los actos procesales más importantes no son orales. La demanda, la contestación, la reconvención, la apelación, la casación, la sentencia. Ustedes se pueden imaginar por un momento, me voy al pensamiento de Tarufo otra vez, se pueden imaginar por un momento una sentencia oral. Ustedes son jueces. ¿Se imaginan dictando sentencias puramente orales? ¿Se imaginan como parte la tragedia que sería para el ciudadano decirle que a partir de ahora las sentencias son orales? Bueno, lo vemos en la televisión, estas cosas absurdas de lecturas de sentencia de 7 días. ¿Saben por qué? Porque la oralidad en el Perú no solamente la hemos convertido en un mito, la oralidad en el Perú la hemos convertido en un dogma. Allí donde hay. Y cito un ejemplo, para que no caigamos en los errores. Apenas se dictó y se promulgó la Ley Procesal del Trabajo, muchos de ustedes habrán tenido esta experiencia. Me acuerdo al año siguiente haber estado en un encuentro de jueces organizado también por el Poder Judicial para discutir los principales problemas que la oralidad suponía, un encuentro en Tacna, en la implementación de la Ley Procesal del Trabajo. Primer gran problema. Llegaba el demandante a la audiencia y decía, como el proceso laboral es oral, hoy ante usted, juez, decido cambiar la demanda. Porque es oral. Entonces el demandado en ese momento se estaba enterando del cambio de la demanda. Pero inmediatamente después
había que sanear el proceso, fijar puntos controvertidos, actuar pruebas y sentenciar. Eso es oralidad. Sí, porque la actuación oral vale más que la escrita, dogma. Vuelvo, la oralidad es una técnica. Ni un mito, ni un dogma. Mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de algo para implementarlo a un proceso que es uno de los fenómenos sociales, culturales, jurídicos más importantes de una sociedad, no solamente tenemos que entender el concepto, sino también los límites para no defraudarnos y además para no abusar de ellos. Yo soy partidario de un proceso por audiencias. No soy partidario de una oralidad malentendida. ¿Ok? Y en esa línea es que está pensado el proyecto. En decir, no estamos ante un proceso oral, estamos ante un proceso por audiencias. ¿Y qué supone un proceso por audiencias? Es un proceso donde hay actuación procesal escrita y actuación y momentos estelares, llamados audiencias, donde se hacen algunos actos procesales con concentración, con inmediación. ¿Okay? Ahora, pero en el contexto de la reforma, no se puede entender la reforma sin entender que este diseño del proceso por audiencias está anclado, es un edificio construido en 5 bases. Están puestas allí en un orden, en cualquier orden, no es porque está primero una, es más importante, porque todas son igualmente importantes. Primero, la buena fe. Fracasa un proceso por audiencias en el que, mucho cuidado, cuando hablamos de buena fe, solemos hablar de la buena fe de las partes, solemos hablar de la buena fe de los abogados, pero no solemos hablar de la buena fe de los jueces. ¿Saben qué significa buena fe? Lealtad. ¿Y sabe qué supone la lealtad? Cuando a mí la gentileza de los doctores Bustamante y Lama me invitan aquí, yo estoy eternamente agradecido, pero tengo una lealtad con ellos. ¿Y saben qué supone mi lealtad? Que vengo y preparo la conferencia, que vengo y llego puntual a la conferencia. Yo no pienso llegar 30 minutos después. Yo no vengo aquí a hablar lo que se me ocurre. Eso es el mínimo de lealtad que puedo tener como agradecimiento a esa invitación. Bueno, cuando hablamos de buena fe de todos los que participan en la audiencia. Y la lealtad no supone el no insultar, no solamente no supone el no agredir, supone el colaborar, pero supone también llegar preparados todos, partes, abogados y juez. Buena fe. Segundo, que es una de las razones del fracaso del proceso por audiencias en el diseño de 1993. Flexibilidad. Señores, la audiencia no es un rito. No es un rito. Es un momento de acercamiento y de entendimiento. Hay que entenderse. Por lo tanto, la mejor forma de entendimiento será la que mejor se adecúe a las circunstancias especiales del caso que tenemos. ¿Que hay reglas base? Sí, porque tiene que haber reglas.
Pero eso no quiere decir que las reglas son procedimientos absolutamente intransigentes que van a convertir ese momento de entendimiento y colaboración en un momento de tensión, en un momento de estrés, en un momento de abuso, en un momento de formalismo. Flexibilidad. Las audiencias, el régimen, nota a pie de página, el régimen del proceso por audiencias del Código Procesal Civil de 1993 era un régimen que se sustentaba en un proceso rígido. Entonces, claro, hubo la audiencia, si se me permite un fenómeno social, cultural, para comparar la audiencia, era lo más parecido que existía a una ceremonia religiosa. Lo más parecido. Lo más parecido. Entonces, eso era como entrar a un templo, con fórmulas sagradas, inalterables, donde cada uno tenía momentos forzados. No, señor abogado, no le toca hablar a usted, ya le di 5 minutos. No, pero esto es conversemos. ¿Por qué no conversamos? ¿Por qué no dialogamos? La audiencia es momento de diálogo. Detrás hay un principio que hoy tanto proclaman los brasileños, el principio de colaboración en el proceso, para tratar de evitar que las partes están en confrontación, ¿no? Entonces, poderes del juez, fundamentales. Y esto sí lo traemos del código anterior. Obviamente, un proceso por audiencias con un juez maniatado, eso es imposible. Mejor es la escritura. Es decir, si nosotros discutimos la reforma del Código Procesal Civil y decidimos poner un sistema procesal, unas reglas, donde incorporamos la audiencia, pero decimos, el juez no tiene poderes, yo les digo, ¿saben qué? Seamos sinceros, eso no va a funcionar, vayamos a un sistema escrito. Un sistema escrito es mucho mejor que un proceso por audiencias en el cual el juez no puede hacer nada. Pero claro, poderes del juez con garantías de las partes. Buena fe. Yo tengo poderes, sí, ¿no? Tengo poderes, pero los ejerzo respetando las garantías de las partes. Principalmente el contradictorio. Las partes tienen derechos y también tienen límites al ejercicio de esos derechos. El juez tiene poderes, pero con límites. Preferencia del fondo sobre la forma. Lo he expuesto expresamente allí, en la misma línea de que esto no puede ser un rito. Ustedes saben cuántas hay conferencias que a veces solamente las doy sobre oralidad contando anécdotas. Y uno termina diciendo, esto no es lo que queremos. ¿Cuántas veces nos hemos tardado más tiempo mirando el poder que discutiendo el fondo del asunto de una audiencia? Esto no puede ser, pues. ¿Saben qué nos falta a los peruanos? Bueno, muchas cosas. Pero entre las tantas cosas que nos faltan es confiar. Como sociedad hemos perdido la confianza. Entonces, si a mí alguien me trae un documento y si lo presento al proceso, ya pienso que eso es falsificado, que debe tener algo que no está. Entonces, inmediatamente el juez busca ver si en registros está, hace una compra. No, vamos, que lo revise muy bien después. Pero no podemos detener pues 30 minutos de audiencia pensando en que el poder que el abogado que está allí, que es plenamente identificado, con lo cual, si mete el documento falso, por supuesto que el juez lo lleve a la cárcel, digamos, o le haga las denuncias correspondientes, pero no podemos pues pensar que todo lo que está ahí en ese momento es falsificado. Vamos, confiemos un poquito los unos a los otros. Y antiformalismo. Las audiencias no pueden ser, utilizando una expresión de Couture, misas.
Muy bien. Las bases, 5 bases. Tercera cosa que quería comunicarles. Cuando nosotros nos aproximamos al sistema de audiencias en el proyecto de reforma, tenemos que pensar el sistema de audiencias en 3 claves distintas. La primera clave, lo regulado, lo que está. Lo regulado, y aquí hay un cambio de chip importante, lo regulado no es un protocolo, no es una receta para hacer postres, para hacer una cosa un poquito más. Si uno se equivoca y pone 5 gramos más de azúcar, esa torta le va re mal. Esto no es así. Lo que está aquí es un indicativo de cómo podrían hacerse las cosas. Pero las partes pueden, frente al juez, en función al caso concreto, decidir que las cosas sean de distinta manera. Y por eso encontrarán ustedes en muchas partes del proyecto, pero particularmente en la parte que regula la audiencia preliminar, encontrarán varias disposiciones donde se dice, salvo que las partes convengan otra cosa, salvo que las partes hayan acordado cosa distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es perfectamente posible que en audiencia las partes, con autorización del juez, el juez está ahí, ¿verdad? Evidentemente, y velará que sea esto legal, válido, que no afecte a derechos de terceros, etcétera, que pueda pactarse algo distinto a lo que está aquí. Y tercero, la adecuación procedimental como facultad inherente del juez, que está también repartida en varias disposiciones del proyecto. Solo para citar el artículo 9 del título preliminar, donde el juez puede él darse cuenta que ese procedimiento, esa regla que está prevista aquí, no sirve para el caso concreto. ¿Y saben por qué no sirve? Cito otra vez un ejemplo de Michele Tarufo. Porque a nadie se le va a ocurrir coger un Rolls Royce para ir a las dunas de Icas o de Paracas. ¿O ustedes irían en un Rolls Royce? No avanzan ni 20 centímetros. Es decir, esto está pensado en un tipo de proceso genérico, pero la vida es más compleja que lo que el legislador pensó. Con lo cual pueden haber casos donde la discusión técnica sea muy compleja. Y por lo tanto, como ha ocurrido, pueden haber 12 pericias sobre asuntos totalmente distintos. ¿Qué pensamos? ¿Que en una sola audiencia de prueba vamos a discutir las 12 pericias? ¿Qué pensamos? ¿Que una pericia la podemos tener hoy y en un año la segunda y luego un año más la tercera? No. Entonces, ¿qué cosa es lo que permite este código? Y me imagino que de esto hablará el doctor Polanco, he visto, no sé si mañana o ahora más tarde. Las partes pueden decir, a ver, esta controversia es muy compleja. Es muy compleja porque estamos discutiendo una contaminación ambiental que está afectando a 150.000 personas. ¿De acuerdo? Donde hay peritajes de austriacos, franceses, alemanes, lo que fuera. Muy bien. Bueno, establezcamos un calendario procesal. Desde ya, para eso sirve la audiencia preliminar, establezcamos un calendario procesal. ¿Cómo hacemos que este caso, que tiene esta complejidad, pueda transitar por las vías de un proceso, el previsto por la norma, pero con flexibilidad? Una semana, ¿cómo se hace? Más o menos en la práctica arbitral. Podemos en una semana hacer audiencias, podemos en 2 semanas, podemos establecer cierto orden, podemos algunos convocarlos informáticamente, no tienen que venir al juzgado, podemos, en fin, lo que las partes pacten con autorización del juez o lo que el juez adecúe en función a las circunstancias del caso. Y aquí hay otro aspecto muy importante que ya está incorporado en el Código Procesal Civil gracias a una reforma que se produjo en el Código Procesal Civil por la suscripción que tuvo el Perú por la Convención de Discapacidad. No puede haber un proceso idéntico para todos porque no todos somos iguales.
Porque hay personas que no pueden ver, hay personas que no pueden escuchar, hay personas que no pueden ir al local de juzgado, etcétera, etcétera. Hay personas que no entienden el idioma castellano y mil cosas más. Entonces, el juez tiene que tener ciertos poderes de flexibilidad para poder hacer que se adecue el proceso, la audiencia o las actuaciones procesales a las particulares exigencias del caso. Audiencias, sí, con posibilidad de que las partes pacten cómo llevarlas y con la posibilidad de que el juez adecue lo que tenga que adecuar. Cuarta idea que quiero transmitir. Bueno, esto. Este es el esquema del proceso ordinario. Ya en el proyecto nos olvidamos de proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo. Nos olvidamos. Y uno podría decir, oye, pero eso parece ser contradictorio con lo que acabas de decir, que el proceso tiene que ser un poquito más flexible, porque antes teníamos 3 y ahora tenemos 2. No. Ahora tenemos 2, ordinario, sumario, con flexibilidad y posibilidad de que las partes acuerden. Es decir, con lo cual las posibilidades son todavía mayores, ¿no? Y aquí quiero solamente notar 2 cosas. Primero, demanda, admisión. Se elimina el rechazo liminar de la demanda en la línea de no tener procesos donde discutamos sobre el proceso. Porque pasa a menudo que tenemos improcedencias dictadas sin escuchar al demandado, que llegan a la Corte Suprema para que la Corte Suprema resuelva volver a iniciar el proceso, con lo cual hemos perdido 3 o 4 años donde el demandado jamás fue escuchado, dicho sea de paso, ¿no? O al menos en la primera instancia, luego podrá intervenir, pero discutiendo sobre la procedencia. ¿Cuáles son las posibilidades? Informalismo, informalismo, informalismo. Cambiemos ese chip. Si se presenta una demanda, ¿qué posibilidades tiene el juez hoy? ¿Admite, inadmisible o improcedente? ¿Qué posibilidades tiene el juez en el proyecto? Admite, admisión provisional o inadmisibilidad. Pero la inadmisibilidad solo en el caso en que el juez justifique que eso que falta es trascendente para que el demandado ejerza su derecho de defensa. No podemos seguir declarando inadmisibilidades de demanda porque el DNI no es legible. No podemos, pues. No podemos. Admitámosla y digamos al demandante, oiga, traiga su documento, la voy a admitir, y si no lo trae, lo multamos, etc. Hay que ser más imaginativos, ¿de acuerdo? Y además, dice el proyecto, si el juez en un plazo, que no recuerdo ahorita cuál es, 10 días, 20 días, no admite la demanda, y aquí habrá que ver cómo la tecnología funciona aquí. Si el juez no admite la demanda, en el plazo, no recuerdo, son 10 o 20 días, la demanda se entiende por admitida. Con lo cual, inmediatamente debería haber un programa que, clic, mande al demandado la notificación sin resolución del juez. ¿Y saben por qué? Porque la discusión la vamos a tener más adelante en la audiencia preliminar. Allí se discutirá sobre todo lo que tenga que discutirse. Luego, audiencia de pruebas y sentencia. Pero fíjense cómo este largo proceso, ¿verdad?, tiene solo 2 momentos de oralidad, entre comillas, ¿no? Voy a correr un poquito por el tiempo. Bueno, los objetivos de la audiencia preliminar no son otros que los objetivos que tenía la primera audiencia en el Código Procesal Civil de 1993. Propiciar conciliación, saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y adecuación procedimental, que es donde las partes y el juez ven si lo que está regulado sirve para lo que va a venir en el proceso concreto en función de las pruebas. Y estas son las fases de la audiencia preliminar, ¿no? El inicio, puntual para todos, respeto, buena fe para las partes y para el juez, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver mucho con la gestión del despacho judicial que supone la gestión de las audiencias. Identificación de las partes, alegatos de apertura, conciliación, momento donde el juez ve
si se adecúa el procedimiento o no, puede ser que haya acuerdos procesales, la organización de la causa. Esto es muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar, aunque ya esto se modificó en la Ley Procesal del Trabajo, a hablar de fijación de puntos controvertidos. Sí, los puntos controvertidos son muy importantes, pero es tan importante fijar los puntos controvertidos como también fijar los hechos admitidos. Esto está en la Ley Procesal del Trabajo. Es decir, ¿cuáles son los hechos sobre los que las partes no están discutiendo? Que ya eso prácticamente es una parte de la sentencia del juez. Porque sobre eso no hay que evaluar la prueba. Ni menos actuarla, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los verdaderos hechos discutidos? Y ahí vamos a encontrarnos que muchas veces no estamos discutiendo sobre hechos. Con lo cual podríamos hacer juzgamiento anticipado y sentencia. O si no, a la audiencia de pruebas. Bien, decía yo, es muy importante que todos, abogados, partes, juez, todos, no solo juez, poder judicial, y aquí entra también la gestión, ya voy a ir terminando, cómo gestionar la audiencia, cómo me estoy a una audiencia, ¿qué tengo que hacer? Primero, el presupuesto básico. Todos van preparados a la audiencia, todos. Pero no es que yo voy a la audiencia y me preparo en ese momento, no es que cito a una audiencia a las 10 y ahí a las 10 abro el expediente para ver de qué se trata el tema. Todos vamos preparados en audiencia. Fíjense que yo he tenido maravillosas experiencias con la versión original del Código Procesal Civil, donde los jueces, me ha pasado una vez que una jueza nos esperaba a las partes en la audiencia con en esa época, con papelógrafos de colores diciendo cuáles eran a su juicio los hechos admitidos y los hechos controvertidos. Con papelógrafos pegados en la pared. Yo la verdad es una cosa impresionante. Nivel de preparación de la audiencia que en ese caso, que muchas veces ocurrirá, que la preparación de la audiencia del juez será mayor que la de los abogados, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Todos van preparados a la audiencia, juez, abogados. Todos van con propuestas a la audiencia. La audiencia tiene que ser para dialogar, para conversar. Uno tiene que ya preparar qué puntos controvertidos voy a proponer, qué puntos admitidos van a proponer, qué pruebas podría yo proponer que se excluyan. ¿Saben por qué? Porque yo como abogado tengo que ir a colaborar a la audiencia. No a sentarme a obstaculizar, a perjudicar, a que no se lleve a cabo, a que no se dé. No buscar cómo evitar la audiencia. Ese es el mal de las audiencias en la vigencia anterior. Salvo el demandante, porque eso le pasaba también muchas veces a los jueces. ¿Cómo hacemos para evitar la audiencia? Claro, acá hay un problema del sistema. Si tenemos un alto número de jueces provisionales que no saben si van a sentenciar, acá hay un problema. En un sistema de justicia donde tenemos todos, imaginemos eso, todos los jueces son titulares, no hay ningún juez provisional, o no tenemos estos sistemas donde suben y bajan los jueces sin ningún tipo de predeterminación, donde uno a veces va al juzgado y no sabe a quién va a ver, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el juez, ¿qué incentivos tiene para prepararse a la audiencia si no sabe si él, al día siguiente de la audiencia, lo van a cambiar? Entonces, también hay un problema del sistema, ¿no? Todos se comportan de buena fe, ya lo dije, todos van a colaborar, nadie usa el formalismo para evitar discutir el proceso siempre va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Eso es algo fundamental, ¿no? No buscar cómo anular el proceso, cómo se declara improcedente la demanda. En fin, la audiencia de pruebas propone el proyecto que primero se actúen los peritos, luego los testigos cuya declaración haya sido solicitada por los abogados, porque en el sistema del proyecto la declaración testimonial tiene dos partes.
el testigo presenta su declaración por escrito y a la audiencia los abogados van a discutir sobre la declaración por escrito que el testigo ha presentado. Con lo cual, empezamos con él. El interrogatorio directo y el cruzado se dan sobre algo ya hecho previamente, ¿no? El reconocimiento y la exhibición, la declaración de parte y los alegatos finales. Con lo cual, allí el juez, esto, a mi juicio, es algo positivo del proyecto respecto a la Ley Procesal del Trabajo, donde el juez no está obligado a sentenciar en ese momento. Ese es otro mito, ¿no? El juez, preparamos todo para que el juez reciba una cantidad de información lo máximo posible en ese momento y pensamos que al segundo el juez llega el Espíritu Santo, lo ilumina y está posibilitado otra sentencia. Eso no es así. Los seres humanos, al menos yo seré lento quizá, yo no funciono así, ¿de acuerdo? Yo necesito procesar, contrastar, comparar. No puedo pues dictar sentencia inmediatamente, no puedo, no podría, no sé. Sí, seguro habrá casos donde eso es más o menos fácil, evidente, probablemente, pero seguro no es la regularidad. Bueno, entonces, ¿qué hacer en las audiencias? En las audiencias tenemos todos que llegar a colaborar a que el problema se resuelva. Eso. Si estamos en la audiencia preliminar, a colaborar para resolver todos los defectos que el proceso haya tenido y dejar servida la mesa para pasar luego a la discusión. ¿De acuerdo? Un proceso como el que se propone, el retorno a un proceso por audiencias, debe suponer comportarnos con estos principios y con este postulado inicial. Concebir la oralidad lo que realmente es, una técnica, no un mito y tampoco un dogma. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Giovanni Francesco Priori Posada, quien tuvo a cargo la ponencia denominada Reforma del Proceso Civil y el modelo de la oralidad. Bien, señoras y señores, los invitamos ahora a hacer sus consultas y preguntas levantando su mano para poder alcanzar los micrófonos para hacer las preguntas a nuestros excelentes expositores en esta parte del evento. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados ponentes, doctor Priori, doctor Carlos Llobardo, ¿cómo están? Yo tengo una consulta respecto, por ejemplo, ¿cómo está, doctor? Por ejemplo, en materia civil, cuando nosotros decimos cuál es el opus del contrato de obra, el opus normalmente no puede ser 100% material o intelectual. Siempre hay, digamos, un porcentaje mixto, ¿no? Pero eso no desnaturaliza el hecho que sea material o intelectual. Y esto no pasaría con el proceso de oralidad, es decir, proceso por audiencia, proceso oral, finalmente la mayor incidencia es en la expresión oral. Usted hablaba de la demanda, de la contestación, pero justamente eso que está por escrito en la audiencia, ya sea única o preliminar, justamente se tiene que, digamos, presentar el caso a través de los alegatos de apertura, ambas partes. Entonces, tal vez la oralidad no, me parece que es el término correcto en atención a la mayor incidencia que exista, porque evidentemente lo escrito va a tener que estar, y dudo, como usted señaló, que haya pues un proceso 100% oralizado, al igual me hago digamos, esta reflexión con el opus. No hay una cosa 100% material o 100% intelectual. Y más allá de eso, mi consulta también iba a este proyecto de reforma del Código Procesal Civil. ¿Eso qué mayor incidencia tiene? Porque también lo he revisado con este tipo de audiencias y los que usted nos ha referido, si es en lo oral o es en lo escrito. Muchas gracias y felicitaciones por las extraordinarias ponencias de ambos ponentes.
Bien, gracias por la pregunta. Sí, ya esta es una pregunta. ¿Cuándo un proceso deja de ser oral y se convierte en escrito y cuándo un proceso deja de ser escrito y se convierte en oral? ¿No? Porque, voy a poner un ejemplo. El contencioso administrativo, para no dar ejemplos tan abstractos. Contencioso administrativo tiene un momento donde los abogados se ponen ante el juez antes de sentenciar, ¿no? El informe oral. ¿Eso hace que el contencioso administrativo sea un proceso por audiencias? No, claramente. ¿No? Y fíjense ustedes que el contencioso administrativo fue el primer proceso. La ley de contencioso administrativo es del año 2002, si la memoria no me falla. Y en el año 2004 eliminamos la audiencia de saneamiento en el contencioso administrativo. La eliminamos. Ni 2 años. Lo que en el proceso civil tardó 15, en el contencioso administrativo 2. La eliminamos inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque esa era la justificación, no estoy diciendo que esté yo de acuerdo con ello. Porque era inútil, porque no servía, porque tardaba, porque demoraba los procesos. Y sí, claro, porque en el modo como se llevaban, eran inútiles, tardaban los procesos, se demoraban. Entonces, no se trata de cambiar la ley, quiero decir. O sea, si hoy retomásemos el código de 1993 y cambiásemos la práctica, seguro que funcionaría mejor de lo que funcionó. Si esto entra en vigencia mañana y seguimos con la práctica que hemos tenido antes, pues nada va a funcionar, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, es una discusión que creo que tuvimos en Brasil con los profesores de Colombia. ¿Hasta dónde el proceso digital deja de ser un proceso escrito? ¿O hasta dónde el proceso virtual puede ser considerado un proceso oral? ¿O hasta dónde el proceso digital es un tercer género? Es una cosa distinta, ni oral ni escrito, ¿no? Yo esa respuesta no la tengo, pero sí hay que entrar a ver lo esencial, efectivamente, para que no nos vendan gato por liebre, ¿no? Para utilizar la famosa expresión. No sé si sobre esto. Sí, también quisiera agregar en la misma línea de lo dicho por Giovanni. Nunca en los pensamientos de los italianos, ni siquiera de los más radicales, y pongan los radicales que Chiovenda, la oralidad significaba una ausencia de la escritura. Nunca. Chiovenda siempre dijo que la oralidad debería ser preparada por la escritura. De hecho, existe un código modelo por Europa donde es un código considerado oral, donde se dice oralidad preparada por la escritura. O sea, la oralidad siempre tiene una base en un acto escrito y la discusión está basada en un acto escrito. Y aún más, siempre en la dirección, en esta línea de la oralidad como técnica, que sirve cuando sirve, y cuando no sirve, no sirve. Entonces es una mala técnica. Chiovenda mismo, que es el más grande, hay que vincular Chiovenda con la oralidad, el más grande partidario y teórico. Él decía, hay casos, y exactamente lo que dijo Michele Tarufo en su ejemplo, hay casos donde la oralidad no sirve y de hecho sirve la escritura. Y él lo expresadamente lo menciona. O sea, cuando la causa no es, la controversia no es una controversia sobre los hechos, es una controversia sobre el derecho. Él decía, el derecho requiere, necesita la pausa, la reflexión, la lectura, el tiempo para pensar. El juez necesita leer las argumentaciones jurídicas y los abogados necesitan escribirlas. El derecho, no los hechos, el derecho pasa a través del medio escrito y el juez, para pronunciar sentencia, debe pensarlo, debe leer doctrina, leer jurisprudencia, estudiar, dormir por la noche sobre ese tema, ¿no? La oralidad está vinculada solo a los hechos. En Chiovenda la oralidad es solo para los hechos, es para entender mejor lo que pasó, es para darse cuenta de lo que no sabe, de lo que no está claro.
de repente, pero eso no lo ha dicho, no me está claro, puede repetirlo. Y cuando lo repite, aclarecer, como rascar y ver que la parte lo tiene claro, no está coherente en su cuento, pero no sobre el derecho. Si la causa, como Michele Tarufo dice, ustedes piensan de resolver en media hora de discusión, 15 argumentaciones jurídicas de derecho mercantil, muy difícil. No, Chiovenda mismo, el más grande partidario, dice cuando la causa es sobre derecho y los hechos son pacíficos, la oralidad no sirve. Allí sirve la escritura es un medio superior. Muchas gracias por su respuesta. Invitamos nuevamente a nuestro auditorio. Por favor, les pedimos hacer 2 preguntas lo más concretas posible, porque si se han dado cuenta, estamos con la hora en contra. Muchas gracias. Buenas tardes, ya distinguidos ponentes. Los actores en el proceso civil se mueven sobre la base de incentivos. Si las partes advierten que las reglas terminan incentivándolos a dilatar, lo van a hacer. De ahí que, por ejemplo, la reforma o la modificatoria del código que se produjo en el 2008, en la cual, por ejemplo, dejan de sancionar a la parte que rechazaba, por ejemplo, una propuesta conciliatoria, y vemos que luego, precisamente, en el Código Procesal Civil italiano la termina nuevamente reincorporando, introduciendo, es un claro ejemplo. Y eso también sucede con el juez. Si el juez tiene los incentivos para no resolver de manera concentrada, de manera célere, bueno, finalmente es un ser humano donde va a optar por el camino más corto. En ese sentido, la mera previsión normativa de que tengamos un proceso flexible, antiformalista, de una u otra manera lo único que refleja es una fuerte apego a esa idea del fetiche legal, que la ley cambia todo. En ese sentido vemos que, y de una u otra manera reflexionando sobre la pregunta que usted formulaba, ¿qué cambió para retomar la oralidad? Creo que indudablemente no creo que sea tanto de moda, sino sobre todo una comunión de entusiastas. Pero además de ello, indudablemente que vemos que hay una política institucional en la cual pues no solamente ahora vemos capacitación, sino algo que me parece fundamental, que es un tema de seguimiento y monitoreo. Pese a que es voluntario, bueno, al menos así estamos con ese argumento. En ese sentido, vemos una realidad completamente distinta, una política institucional, una constante retroalimentación entre los propios colegas, en las cuales empezamos a compartir experiencias y empezamos a descubrir nuevas formas de manejar el proceso, precisamente para ir atacando esos incentivos perniciosos que existen. No obstante, consideramos que todavía hay aspectos a mejorar. En ese sentido, además de lo que ya existe, ¿qué medidas complementarias, ya sea a nivel normativo o a nivel eventualmente de buenas prácticas, que tal vez a nivel de la legislación comparada se advierte, que nosotros podamos implementar? Nuevamente, creo yo que la oralidad lo que está forzando principalmente es poner al juez en una situación donde tiene que cambiar, porque aún con las reformas introducidas, pues simplemente seguía haciendo lo mismo. Reitero, bajo esta noción de que tiene los incentivos, y no solamente él, sino también las partes, para dilatar el proceso y para no resolver el conflicto, que es la principal función del proceso. Gracias. Gracias. Una pregunta más, por favor. Sí, doctor Lama, por favor. Acá adelante, por favor. Gracias. Disculpen el atrevimiento, llego tarde y hago preguntas. Aunque he descubierto al final de las intervenciones algo que es bueno que reflexionemos y también formular una interrogante al doctor Giovanni. Felizmente nos hemos curado de los mitos sobre la oralidad y somos conscientes que la oralidad no aplica a todos los procesos.
y que no es la varita mágica que resuelve las demoras, y que la oralidad aplica en aquellos procesos donde hay cognición, donde hay debate sobre hechos. Y las técnicas vinculadas a la oralidad están referidas, por ejemplo, a las teorías del caso, que no son otra cosa que teorías sobre hechos. Es cierto que la oralidad es muy eficiente cuando hay que acreditar los hechos. Por ejemplo, yo discrepo, o creo que muchos discrepamos, de haber introducido audiencias en el proceso de amparo, que es un debate generalmente de derecho, y se ha convertido en un escenario que distrae la agenda del juez en programación innecesaria de audiencias. Y también somos conscientes que un proceso ejecutivo, una audiencia la perturba, no ayuda, porque el proceso ejecutivo nace reconociendo el derecho al demandante y salvo que la contradicción genere alguna actividad probatoria, que es lo menos, el proceso discurre muy bien sin audiencias, ¿no? Igual con el contencioso administrativo, cuyo ejemplo hacía referencia el doctor Giovanni. Entonces, no hay pues ese mito, ni creemos que sea más allá de un instrumento, de un medio, para hacer más eficiente el proceso. Sin embargo, hay algo que se le atribuye a la oralidad como un defecto y que podría serlo si es que nosotros los jueces no prestamos atención a ello. La oralidad o las audiencias traen consigo celeridad, rapidez, resolver casi sobre la marcha. Algunas decisiones pueden hacerse en ellas. Podríamos decir, en términos generales, que la celeridad que trae las audiencias con dinámica de oralidad puede sacrificar la decisión, la calidad de la decisión del juez. ¿En qué casos podría suceder eso, doctor Giovanni? Muchas gracias. Permítame, por favor, a los dos ponentes para culminar con una pregunta más. Les ruego que sea lo más concreto posible. Gracias. Carlos, hola, ahora sí me escucho. Al doctor Giovanni, creo que Carlos nos ha hablado muy bien sobre este, entre comillas, retroceso, no a la oralidad, sino al juzgamiento italiano, por el tema de la virtualidad. Y creo que es muy importante porque es un tema que hay que discutir cuando nos estamos cuestionando si retornar al 100% a las audiencias presenciales y a las audiencias virtuales y la utilidad. Pero me voy a referir a lo que ha dicho Giovanni, que lo ha hecho muy bien. Ya Albert Einstein nos había enseñado que solamente los locos piensan que haciendo lo mismo van a conseguir resultados completamente diferentes. Y este retorno hacia la gestión del proceso por audiencias orales justamente se ha nutrido de las experiencias en que se empezó a aplicar el Código Procesal Civil del 93 y que fue un fracaso. Probablemente creemos nosotros que fue porque los jueces y los abogados se encandilaron por las nuevas instituciones jurídicas que aparecieron y dejaron de lado algo que es importante y que puede significar la diferencia en lo que hagamos. La intervención del juez en el proceso, como, no el proceso entendiéndolo como aquel que resuelve el conflicto de intereses, sino que la finalidad de la función jurisdiccional es la resolución del conflicto de intereses. Y entonces el juez tiene que involucrarse en eso. Como muy bien lo han dicho, si el juez sigue pensando como un juez que no va a participar de una manera activa en el proceso, las audiencias deben suprimirse. Y las audiencias están suprimiendo en varias partes del mundo. Ya en Austria, que traen esta audiencia preliminar, ya es opcional. Pero nosotros todavía estamos aprendiendo a la participación, a la intervención que tiene que hacer el juez en la solución del conflicto. Y hay varios temas que pensar. Mire que nosotros, la doctora María nos hablaba, hay que conciliar, hay que buena fe, pero le decimos al demandante, cuando calificamos la demanda, su certificado de vigencia de poder tiene más de 30 días, rechazamos la demanda por eso. Y entonces, si yo no confío ni siquiera en el poder que está autenticado por la fecha, ¿cómo voy a poder confiar en lo que se va a decir en las audiencias que van a suceder? Es cómo leer las cosas y cómo entender que los errores del pasado no podríamos repetirlos. A mí me encanta mucho cuando empezaba a leer el proyecto del artículo 9. ¿Qué se llama el artículo 9, el título preliminar? Ahora, principio de formalidad.
¿Y qué dice el proyecto? Principio de informalismo. Y es que verdaderamente es eso. Entonces, yo agradezco que cuando estaba empezando la audiencia, varios me escribían y decían, ha venido el profesor Giovanni con pie en alto. Y yo lo único que diría, necesitamos reflexionar y no sentirnos muy contentos en que hay algunos resultados positivos, o varios resultados positivos, pero podemos decepcionarnos si es que pensamos que es algo que ya es un producto acabado o estamos viéndolo de una manera que no estamos cometiendo errores. Esta es una larga cadena o una larga carrera de aprendizaje. Y los mensajes de ahora nos permiten ir reflexionando y ir preguntándonos a nosotros si somos ese juez que verdaderamente resuelve el caso y ocasiona o produce las soluciones favorables a las partes, o como dice Johan, es el juez que aprovecha el incentivo para dilatar la solución del conflicto de intereses. Cuando el juez sentencia en la audiencia es porque está seguro de algo y porque la causa es simple. Por eso se ha limitado esto al tema de los procesos sumarísimos. Cuando alguien dice, claro, pero el reglamento de la oralidad ha modificado el Código Procesal Civil, no, porque no puede modificarlo, simplemente por la jerarquía normativa. Y entonces el juez sigue teniendo los 50 días para sentenciar. Sin embargo, se ha hecho una práctica que, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo ahora, si hubiésemos venido muy preparados, podemos tener en la cena de esta noche una conversación muy fructífera al respecto, pero que dentro de 50 días tendríamos que decir, ¿qué nos dijo el profesor Giovanni? ¿Qué nos dijo el profesor Carlos? Y el juez tiene que maximizar mucho los tiempos porque le son escasos. Si dos palabras definen el nuevo modelo de oralidad que estamos aplicando los jueces a nivel nacional, mayoritariamente, es el valor agregado. El valor agregado que puede producir las audiencias. Y también lo decimos, si el juez no se prepara y no tiene esa lealtad o esa buena fe que debería tenerlo para los litigantes y para su institución, pues no debe hacer audiencias. La audiencia, antes el juez llegaba al despacho y decía… un minutito, por favor. Estamos sobre la 1:30 de la tarde y todavía tenemos que regresar para continuar. Por favor. Un minutito. Gracias. Si el juez decía, llegando al despacho, ¿qué tenemos hoy? El juez ya sabe lo que tiene el día de hoy porque se ha preparado anteriormente. Entonces, doctor, perdone, no les hago pregunta, solamente quería comentar que estamos aprendiendo de los errores que hemos tenido en el año 93 y se han cumplido o se van a cumplir en un poco de tiempo 30 años de este Código Procesal Civil que tiene que ser modificado, el proyecto es saludable, pero tenemos que, nosotros que somos jueces, repensar sobre lo que vamos a hacer en el actual proceso y en el proceso que se nos viene. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, los invito a responder las preguntas que se hicieron. Por favor. Bien. Primero, doctor, la reflexión que usted hace es muy profunda. Coincido con la preocupación, ¿no? La pregunta que usted formula al final es muy difícil de responder, pero creo que hay una respuesta clave. Cuando usted dice, ¿qué otra cosa tenemos que cambiar además de la ley? Y para mí, la respuesta más inmediata, podríamos dar varias, es educación. Si nosotros no cambiamos el modo de formar a los abogados en nuestras facultades de derecho, nada va a cambiar. Y esa fue la principal, a mi juicio, tengo un artículo sobre esto, pero la principal razón del fracaso del 93 es porque cambiamos la ley y el derecho se enseñó igualito. Pues claro, eso no podía resistir nada. Entonces, esa sería la respuesta más inmediata. Hay otras. A nivel de gestión, a nivel de administración, a nivel de cultura, etcétera, etcétera. Pero creo que esa sería la más fácil. La segunda reflexión que quería hacer sobre su intervención es que
quedaba claro, esta es una opinión de mi visión como profesor, como abogado, como ciudadano, que la justicia civil en el Perú estaba funcionando muy mal. Y era necesario hacer algún tipo de cambio, ¿no? Tenemos un proyecto hace 5 años. Por supuesto que a mí me parece intrascendente que este proyecto se apruebe o no, pero no hay ni siquiera discusión política sobre el proyecto. Hace 5. El Código Procesal Civil tiene 30. Este año cumple 30. Hace 5 hay un proyecto para reformarlo. No hay discusión política alguna sobre él. Entonces, usted dice, una política institucional. Yo digo, qué bueno que el Poder Judicial se preocupó de la justicia civil. Porque si el Poder Judicial no se hubiera preocupado de la justicia civil, estaríamos exactamente igual que hace 5 años. Porque, por supuesto, el Parlamento, la justicia civil, probablemente no sabe que existe. Entonces, y esto no es un fenómeno solo del Perú. En varios países iberoamericanos, la inercia del legislador ha generado que el propio Poder Judicial institucionalmente se preocupe por el sistema de justicia. Y a mí me habla muy bien de la institución preocupada, ¿no? por cómo funciona la justicia. Sobre la pregunta del doctor Lama, ¿la celeridad puede afectar la calidad? A priori, la respuesta es sí, puede. Y es que creo que la celeridad no es de lo único que tenemos que preocuparnos de reformas legislativas. La preocupación debería ser triple, si se me permite. ¿Cómo garantizar? En el proceso, en otros procesos podemos ingresar a otras variables. ¿Cómo garantizar la igualdad de las partes en el proceso? ¿Cómo garantizar la calidad de la decisión? O sea, ¿cómo hacer que la decisión judicial que se expide en ese proceso sea lo mejor posible? Y en eso, ese es mi punto a favor sobre las audiencias, coincido con lo que decía el profesor Yabardo. O sea, la audiencia es importante. Ya dije que no creo que de un día para otro cambien, pero la audiencia es importante porque es capaz de dar cualitativamente mejor información que la escritura. Pero no, ojo, porque la complementa. Entonces, ni abogados ni juez pueden ir a la audiencia a pensar que en ese momento se van a iluminar y se van a llenar de información. Es decir, complementa. Todos tenemos que llegar preparados, estudiados con todo lo que tenemos por escrito y complementar y resolver nuestras dudas, nuestras preguntas, etc., ¿no? Y lo tercero, por que el proceso dure lo que tenga que durar. Que no dure más de lo que deba durar, ¿no? Porque hay procesos que tienen que tomarse más tiempo, procesos que deben tomar menos tiempo. El proceso dure lo que tenga que durar. Entonces, si pensamos solo en la celeridad, ¿no? Y hacemos que el juez sentencie ese día en audiencia, ¿no? Que nos equivocamos en la ley procesal del trabajo, a mi juicio, pues claro, ahí vamos a criticar. ¿Sí? Sí, las tres reflexiones me hacen a la vez reflexionar y quizás cerrar nuestro debate, nuestras ponencias, con una observación de carácter más general que empieza justamente por la reflexión del doctor. A ver, me parece, si no estoy mal, que era Virgilio Andrioli, uno de los grandes maestros italianos. Siempre yo voy a Italia, porque eso es un tema, básicamente un tema italiano. Virgilio Andrioli, me parece que fue él que decía, no existe un código tan malo que pueda funcionar con buenas personas
Y al revés, no existe un código tan bueno que funcione, aunque cuando sean malas las personas, los operadores. Y eso nos enfatiza, nos subraya la importancia de la actitud de los operadores de justicia, cualquier sea el código, cualquiera sea el derecho. Y allí voy también a las preguntas del doctor Lama y del doctor Polanco. Es que en la oralidad tenemos que entender, que la manera lo dice muy claro, la oralidad es una palabra que expresa, es una forma contrato, una forma breve de expresar un conjunto de principios, son varios principios. Y la oralidad por eso es muy exigente, no es algo sencillo, la oralidad no es simple. La oralidad es un conjunto de principios, oralidad, inmediación, concentración y por supuesto celeridad. No tendría sentido un proceso oral que no sea célere y a la vez un proceso que no sea inmediato, donde cambie el juez, pero no solo, ha sido mencionado la colaboración, la lealtad de los jueces, de las partes entre sí mismas y de las partes con los jueces. Existe en el Código Procesal Civil un principio de lealtad. La parte tiene que portarse según lealtad, e incluso el juez, pero también la ética, la preparación, la ética profesional, el juez preparado, eso no puede ser por ley. Puede haber un código que diga que el juez debe ser preparado, no, eso está dejado, está, digamos, ofrecido a la ética de la profesión, ¿no? Y sin estas cosas, a una postura que no sea retórica, ha sido mencionado el formalismo, el modelo oral es un modelo antiformal. Ahora, la postura formal o informal no se puede imponer por ley. Es una actitud de los operadores y justamente nace la oralidad para curar los males del formalismo. Pero si la actitud formalista, y han sido hechos varios ejemplos, permanece, entonces el proceso civil, la oralidad no va a funcionar. Es íntimamente informal, no aformal. Yo distingo, aformal es la ausencia de formas, y eso es el desorden, el caos. Informal significa que se superan la forma cuando se requiere, porque lo que el proceso se ha dicho sirve mayoritariamente para resolver el conflicto. Teóricamente es una afirmación problemática, porque se podría decir más, sirve para aplicar el derecho, pero para mí las dos, tesis y antítesis, se hacen la síntesis para hacer justicia resolviendo el conflicto aplicando el derecho, pero hacer justicia, y eso no puede ser una postura formal, es informal el proceso civil. Todo eso, conjunto de principios, nos diseña un modelo oral, ¿no? Que se puede, pues, modificar a según de las circunstancias, según de los casos, según de la cultura jurídica. De repente lo que funciona en Perú no funciona en Colombia, lo que funciona en Colombia no funciona en Italia, se debe adaptar a la cultura de un orden. Pero el modelo tiene que estar claro, el modelo es lo que tenemos enfrente a los ojos, ese conjunto de principios muy exigentes, muy demandantes, si queremos es así, si no, como ha dicho Giovanni antes, pues mejor escrito, ¿no? O sea, antes de un proceso oral malo, que no funciona, un proceso civil escrito, mejor proceso escrito. Sin duda, para mí igual, que soy un partidario de la oralidad, la oralidad tiene muchísimas más ventajas. En esta ponencia quizás hemos subrayado ciertos defectos para demitizarla, ¿no? para estar más sobre lo concreto, pero sin duda mi opinión es que las ventajas superan las desventajas. Así cierro con esta conclusión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a nuestras juezas y jueces por sus preguntas y a nuestros ponentes por sus brillantes respuestas. Vamos a invitar a continuación al doctor Héctor Enrique Lamamori y al doctor Ramiro Bustamante Segarra para que nos acompañen en el acto de reconocimiento a nuestros ponentes de esta ya tarde, al doctor Carlos Vittorio Yabardo y al doctor Giovanni Francesco Priori Posada, quienes estuvieron en esta parte del evento con nosotros. Vamos a invitar al doctor Héctor Lama para que haga entrega al doctor Carlos Vittorio Yabardo de un reconocimiento por su participación en el tercer encuentro nacional de jueces y juezas que tramitan procesos civiles en materia civil. Hace entrega de un certificado y un presente
a nombre de la organización del presente evento académico. Invitamos ahora al doctor Ramiro Bustamante Segarra para que haga entrega al doctor Giovanni Francesco Priori Posada del reconocimiento respectivo por su participación en este encuentro nacional. Invitamos entonces ahora a nuestros expositores y a nuestros jueces supremos para que puedan participar de la foto protocolar de esta parte. Por favor.